Muy bien, entonces, ajá, nos comentaba Samuel que se puede guardar. Ujú. De hecho, se guarda solito, profe. O sea, Ok, si le ya etiquetar la tarea estadística, ¿verdad? Estamos trabajando y se está guardando constantemente. Y al sí, momento, por esta parte, ¿no? Donde dice última modificación, ¿no? Ay, correcto. Y posteriormente, si usted le cierra esa hoja, se guarda todo lo que hicimos o todo lo que se trabajó en esa tarea o en esa hoja que ujú. está etiquetada. Entonces, Ahora, finalmente, Juan Antonio, si de pronto tú quieres saber dónde se guardó, entonces nuevamente vas aquí a donde están la serie de 9 puntos y vas a buscar la parte donde está la nube. Ay, se me perdió en donde dice Drive, ¿sale? puede ser ahí, profe, o se puede Ajá. volver a abrir la hoja de cálculo Y y ahí ahí también está está. guardada y está etiquetada la tarea número uno. ¿Es Exacto, correcto? aquí está. Ujú. Sí, Juan Antonio, dinos. Ah, ok, no, pues hasta ahorita sabía, porque entonces, pues según yo hacía doble trabajo, porque tenía que, bueno, puedo decirlo así, a doble trabajo, porque hacía el trabajo en Word o en lo que nos pidieran, pero lo tenía que grabar en mi computadora y lo de ya de ahí lo jalaba y lo subía al Classroom. Era lo que yo hacía. Ah, ok, entonces ya tenemos ahí la alternativa, ¿vale? Y bueno, Juan aunque Antonio, quizás no me da tantas opciones como Excel, que ya nos dice ahí como hasta gráficos en 3D, no importa, como les dije, finalmente donde se represente toda la situación de la gráfica de barras, que es por ejemplo lo que tenemos aquí, que insisto, quizás está muy limitada hacia la cuestión del formato, pero no importa. Lo que yo quiero es que entendamos que vamos a agregar un gráfico al final. Entonces, quizás aquí no podemos cambiar el color a cada una de las secciones, no importa. Ujú. es correcto, profe. Está limitado en general, más sin embargo, para lo que estamos de momento usando, yo creo que es suficiente en general, tanto la Ok. hoja de cálculo como el Word, que digo, no se llama Word, no me acuerdo cómo se llama la hoja esa, pero bueno, finalmente podemos, documentos Ajá. Y el otro son presentaciones, ¿no? y presentaciones que es como Ujú. PowerPoint. Y están limitados, Exactamente. están muy limitados, mas sin embargo, yo creo que es para lo que estamos haciendo ahorita, lo que estamos trabajando es suficiente. Ok, es cierto. Entonces, bueno, ya tienen otra opción en caso de que no tengan el Excel, ¿vale? Gracias, amor. Ok, entonces déjenme regresar a la presentación original. Entonces ya aquí en la misma presentación he puesto el gráfico de barras versus el gráfico circular o de pastel, ¿sale? ¿Dudas? Ok. Vamos a otro ejemplo. Tengo aquí copiar toda esta parte e incluso la tabla. La tabla siguiente muestra los periódicos más leídos en Tamaulipas. Representar dicha información en una gráfica de barras. Espérame, le doy acceso a Giovanni. Gráfica de barras y de pastel. Ok. Periódicos y frecuencia. A ver, ¿me pueden decir nombres de periódicos de Tamaulipas? Aquí en Nuevo Laredo pudiera ser el mañana y primera hora. ¿Mm? ¿Algún otro? No sé, los compañeros allá Hay otro, en hay Ujú. otro que se llama La Tarde.
¿La La qué? tarde, correcto. La tarde. Ah, ok, ajá. No sé los compañeros de los otros municipios. En No, pues Tampico. aquí también son los mismos, no hay más. Ok, entonces déjenme poner algunos de Ciudad de México, a ver si coinciden. El Universal. Esos periódicos La que le decimos son locales, más sin embargo, digo, la Universal, La Jornada, Excelsior. el Excelsior, son ya de circulación nacional. Ah, ok, ok. Bueno, entonces sí. Bien. A ver, voy a poner aquí la prensa. Hay uno así que se llama en Ciudad de México, que es como el hijo del Universal, nada más que las noticias son un poquito más impactantes, porque si, por ejemplo, ese periódico es muy barato aquí en Ciudad de México, pero es un periódico muy explícito, es decir, si hubo un asesinato, ponen la foto como tal. Entonces, por eso mucha gente no lo adquiere. Más amarillista Exactamente, pero pertenece al Universal. al Universal. Ujú. Ok, entonces aquí tenemos esta tabla que está representando a los periódicos más leídos en Tamaulipas. Y entonces aquí está la parte de las frecuencias, es decir, cuántas personas lo van leyendo. Ojo, esto es un ejemplo de una muestra, porque finalmente no se está, aunque se diga que es Tamaulipas, pero se están entrevistando a esta cantidad de personas, pero yo no creo que esta cantidad, porque serían 10, 18, 19, 22 y 4 sean 26, aproximadamente como 300 o 400 personas no componen el estado de Tamaulipas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por esa razón, este es un ejemplo de una muestra, ¿vale? Entonces, déjenme aquí, Se voy a cortó, anotar. profe. Mande, ¿qué pasa? Pues por ahí creo que Samuel se quedó un poquito pasmado. Ok, a ver, mientras voy anotando la parte de los periódicos. Ujú. Se me cortó, profe, creo a mí. Ok, ¿qué pasó? No, ya estoy listo. Ah, Pero ok, creo que se me perfecto. fue el internet o algo así, no sé qué fue lo que pasó, pero se me laqueó e ingresé nuevamente. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces voy a dejar de presentar y voy a colocar la plantilla de Excel. Aclaro, la hoja de cálculo también es viable, nada más que está muy limitado en la parte del formato de cada uno de los gráficos. Entonces aquí voy a seleccionar toda la información, voy a ir al menú insertar y voy a establecer primero la gráfica de barras. Entonces, ojo, aquí podemos colocarlo. Ahí está. Déjenme poner una en tercera dimensión. Y déjenme cambiar la parte de los colores. Ok, ahí está. Y entonces tendríamos que el periódico más leído, en este caso, es el Universal. De ahí le seguiría la parte de no, la prensa. Y por solamente una sola persona, nada más de diferencia, es la parte de la prensa. Posteriormente, primera hora, enseguida viene el mañana y finalmente la tarde es uno de los que es menos leído. ¿Sale? ¿Dudas? Aclaro, para esta muestra en particular. Entonces, déjenme tomar una captura relacionada a esta parte y lo voy a poner en mi presentación original. Ok,
Déjenme copiar todo esto. Y es que lo estoy pasando a la presentación original, por eso me tarda un poquito. Déjenme ahora, voy a crear el gráfico circular. Entonces, tendríamos que seleccionar todos los datos, damos en menú insertar. Claro, las instrucciones también son equivalentes para la hoja de cálculo. Y vamos ahora al gráfico circular. ¿Ok? Eh, en la hoja de cálculo aparece de manera automática ya en términos de porcentaje. Aquí no, aquí tendríamos que ver cuáles son las configuraciones del mismo. Entonces, lo que necesitamos es que sea en términos de un porcentaje donde se establezca dicha información. ¿Sale? Entonces lo voy a dejar con este y ese va a ser mi gráfica circular. Claro, generalmente la gráfica circular, las secciones son representadas en términos de porcentaje. Y eso es algo que sí nos da de manera automática a la hoja de cálculo, nada más que le pone flechas y lo va seleccionando con respecto a lo que tenemos de los datos del problema, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí con respecto a las construcciones que hemos realizado? Ok, muy bien. Ok, excelente. Entonces, nada más aquí para mostrarles, voy a dejar de presentar y regreso a mi presentación original. Tenemos aquí la gráfica de barras relacionado a los periódicos más leídos en Tamaulipas y tenemos aquí nuestra gráfica circular con sus porcentajes diversificados, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Muy bien, entonces aclaro, esta va a ser la manera en cómo vamos a representar la información. Insisto, estamos hablando de datos no agrupados, perdón, agrupados porque están en una tabla, y tenemos nosotros que estamos manejando aquí la situación con la frecuencia, es decir, la frecuencia es la que nos determina en términos de la gráfica de barras, nos indica la altura que va a conseguir cada una de las barras y si se dan cuenta por definición deben de ser de la misma anchura o del mismo grosor cada una de las barras. Y en el caso de la gráfica circular, se parte mediante un círculo, mediante secciones, y dichas secciones se tienen que poner en términos de porcentaje. Esa sería como la parte de teoría de nuestra representación de la información en términos geométricos, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Muy bien, entonces ahora vamos a ingresar a la parte ya vimos el primer tema que es conceptos básicos de estadística y la representación geométrica de la información. Vamos a iniciar con las medidas de tendencia central, pero quizás nada más me va a dar tiempo para ver la parte de los datos no agrupados y hasta ahí va a llegar nuestra primera tarea, ¿sale? Entonces vamos a colocar como título medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. Ok, déjenme aquí, nada más voy a ponerlo un poquito más grande. Ahí está. Ok, déjenme aquí colocarlo. Son aquellas medidas que representan una tendencia hacia cierta información que nos arrojan los datos. Entonces, ¿a qué me refiero como que es una tendencia? Bueno, déjenme aquí, voy a utilizar la manita, por ahí la borré en otra diapositiva, pero ya la voy a colocar aquí. Entonces, ¿a qué nos referimos con esta parte en que hay una tendencia? Por ejemplo, si yo pregunto, a ver, de todos los que estamos presentes, si en algún momento tienen que elegir tomar un refresco, la pregunta sería, ¿de qué compañía elegirían el refresco? ¿Coca-Cola o Pepsi? Entonces, por ejemplo, Samuel, ¿hacia qué compañía te tenderías
si es que tuvieras que tomar un refresco? Hacia la marca Coca-Cola. Ok, entonces tenemos Coca-Cola. Ok. Alondra, ¿qué hay de ti? También Coca-Cola. Coca-Cola, ok. Giovanni, Giovanni ya nos abandonó. Bueno, Juan Antonio, Pepsi, no por dar contra, pero Pepsi. Pepsi, ok. Entonces llevamos dos de Coca-Cola y uno de Pepsi, ok. Noel, si quieres escríbelo, si no, no puedes activar micrófono. Ok, bueno, también Noel nos abandonó. Ok. RG María, Coca. Coca-Cola, ok. Eh, Wendy, ok, Giovanni, no te Mande. preocupes. Aquí ¿Perdón? estoy, aquí estoy. Aquí estoy. Ajá. A ver, Wendy, ¿qué Mm, preferirías tú? ¿Tomar un refresco de la compañía Coca-Cola o un refresco de la compañía Pepsi? no le escuché, no le escuché, profe, porque se me corta poquito. Preguntaba que si tú tuvieras que tomar un refresco, ¿de cuál adquirirías? ¿De la compañía Coca-Cola o la compañía Pepsi? De Coca-Cola. Coca-Cola. Ok, bueno, Giovanni ya nos dijo que Coca-Cola. Entonces, si nos damos cuenta, en su mayoría prefieren refrescos de la marca Coca-Cola. Entonces, eso es una medida de tendencia central. No estamos diciendo que Coca-Cola sea mejor que Pepsi. Eso no se dice en ningún momento. Estamos diciendo hacia dónde tiende este grupo. Este grupo, si de pronto yo les digo, a ver, el día que yo vaya a Tamaulipas, les voy a invitar a un refresco, entonces ya sé que el refresco que les debo de invitar a la mayoría de ustedes es Coca-Cola, porque esa es la tendencia, esa es hacia dónde va. En ningún momento estoy diciendo que Coca-Cola sea mejor que Pepsi. Ujú. En lo personal, yo sí les diría, si yo tuviera que tomar un refresco, sería de Pepsi, porque a mí los de Coca-Cola siento que tienen mucho gas, pero no estamos diciendo qué sí puede tener o qué no puede tener, sino el problema, o bueno, aquí la situación central es, ¿qué refresco tomaría? Entonces, esas por eso sean medidas de tendencia central, porque nos indica una tendencia de una situación. Y aquí ya nos arrojaron los datos que la mayoría prefiere refrescos de la compañía Coca-Cola, y entonces esa es la tendencia para el grupo LCIA de tercero ejecutivo. Entonces, si de pronto yo le dijera al director de UNT, pues invíteles un refresco, entonces él me diría de cuáles, de Coca-Cola. Entonces, ya con esa información yo ya sé más o menos cómo, hacia dónde está la tendencia, ¿vale? Bien, aquí en estas medidas de tendencia central tenemos tres tipos, ¿vale? El primero es la media o promedio. Ujú. La media o promedio se va a representar en estadística con, y aquí aclaro, va a ser una ecuación, déjenme poner acá en la parte de acentos, voy a colocar aquí, va a ser una X mayúscula con una barra arriba, así vamos a representar a la parte de la media o el promedio, ¿sale? Segundo que tenemos es la mediana, que por definición es la mitad de los datos ordenados de menor a mayor, es decir, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿sale? Aquí la parte de la mediana la representamos en estadística. Déjenme colocar la ecuación. Tendríamos nosotros una M subíndice E, ME, así lo establecemos. Y la última medida la última medida de tendencia central que tenemos es la moda, que no es otra cosa más que el dato que tiene la mayor frecuencia. O bien, a veces nos hacen mención en niveles elementales, que es el dato que más veces se repite. Entonces, ahí tenemos la cuestión de la moda
Y ojo, aquí tendríamos nosotros que se representa con una M subíndice O de MO moda. ¿Sale? ¿Dudas? Cabe mencionar que son las mismas tendencias para datos agrupados o no agrupados. Lo único que va a cambiar aquí es la parte en que si está, o como la manera procedimental, es decir, cómo voy a desarrollarlos cuando no están en una tabla o cuando sí están en una tabla, ¿vale? ¿Dudas? Ok, bueno, terminen de hacer sus anotaciones, por favor, para que podamos continuar. Muy bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes no haya concluido, nada más hágamelo saber para que le pueda dar más tiempo. Un minuto nada más, profe. Ok, sin nada, avíseme en cuanto haya finalizado, por favor. A ver, en lo que están escribiendo, les dicto nuevamente, bueno, les escribo mi número. Ya estoy listo. Ok, gracias. Ok, ahí está el número telefónico para que ustedes puedan contactarme en caso de que así lo requieran. Les decía, es que cambié mi número porque ya no me funcionaba el teléfono. Ujú. Ok, bueno, entonces vamos a ver la parte de las medidas de tendencia central, pero en particular vamos a ver la parte de la media o promedio. Entonces, fíjense bien, vamos a colocar aquí media o promedio y lo voy aquí a especificar para datos no agrupados. Ok, aquí está. Y bueno, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, fíjense bien, vamos a ver, bueno, la media o promedio se calcula de la siguiente manera. Sean, y vamos a colocar aquí una ecuación, x subíndice 1, x subíndice 2, x subíndice 3, y tendremos aquí tres puntitos, x subíndice n, datos de un conjunto. Entonces, la media o promedio se calcula como, ok, tendríamos aquí x y una barra es igual y ahí una fracción, tendríamos x subíndice 1 más x subíndice 2 más x subíndice 3 y así el sumar todos, x subíndice n y aquí dividido entre n, es decir, se toma todos los datos que tenemos, se suman todos ellos y se divide entre la cantidad de datos que se tiene. Entonces aquí nada más hay que mencionar que n es la cantidad de datos que se tienen en total.
¿Mm? Es como cuando ustedes en primaria les decían, ¿cuál es tu promedio? Entonces lo que hacían era sumar las calificaciones que tenían de las materias y esa cantidad ya una vez que se sumaba se dividía entre la cantidad de materias que ustedes tenían en ese curso, ¿sale? Eso es exactamente la media o promedio, ¿sale? Se le conoce de dos maneras. Ujú. Bien, anótenos por favor para que podamos continuar. Cualquier duda, insisto, con toda confianza, díganme. Bien, voy a continuar, voy a ir a un ejemplo para poder aterrizar este concepto. Ok, una compañía de cuidados para perros tiene algunos animales para venta y quiere obtener el promedio de sus pesos, por lo que presenta la relación de los pesos de los perritos. Ok, entonces fíjense bien, tenemos aquí 12 kilogramos, 16 kilogramos, a ver, de los pesos, y aquí lo voy a especificar en kilogramos, de los perritos. 12, 16, 18, 8, 7.5, 9, 12, mm, 10.4. Entonces, ahí están los pesos de los perritos que tiene para la venta. Entonces, vamos a calcular el promedio. Para ello, déjenme tomar una ecuación de las que tenía por acá. Creo que ninguna. Ah, sí, no tengo ninguna ecuación. Ok, bueno, no importa. Vamos a tomar una de aquí. Y entonces, fíjense bien, tendríamos nosotros, ok, sería X barra es igual y fíjense bien, tendríamos que sumar los pesos de cada uno de los perritos. Sería 12 más 16 más 18 más 8 más 7.5 más 9 más 12 más 10.4. Y esto se divide justamente entre la cantidad de perritos que se tiene. Entonces, ojo, tendríamos nosotros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces serían 8 perritos que están en venta, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok, entonces de aquí vamos a utilizar nuestra calculadora a fin de poder obtener los datos. Entonces, por ejemplo, déjenme sumar 12 más 16 más 18 más 8 más 7.5 más 9 más 12 más 10.4 y eso nos genera un total en el numerador de, y tendríamos nosotros P92.9 entre 8. Y entonces aquí, si nosotros dividimos, nos va a quedar que el promedio nos quedaría igual 92.9 entre, tendríamos que son 8 perritos, sería de 11.6 kilogramos. Ese sería como el promedio del peso de los perritos que están en esa compañía de cuidados, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí?
¿Seguros? Ok. Si hay alguna duda, con toda confianza, ¿eh? No, profe, todo claro. Ok. ¿Qué pasó, Juan? Dígame. Ahí el 11.6 kilogramos es el promedio de que viene siendo entre 18 y, ¿cuál es el mínimo? 7.5, ¿verdad? Exacto, es así como que están en contraste, ¿estamos de acuerdo? Ok, muy bien, profe. ¿Dudas? Ok. Bueno, termino de anotar, por favor. Ok, ¿puedo continuar? Estoy listo, profe. Ok, Listo, profe. muy bien. Bueno, vamos entonces a un último problema. Ok, nos dice, Ana obtuvo las siguientes calificaciones de tercero de secundaria y ahí nos muestran las calificaciones que obtuvo. Y entonces nos están pidiendo determinar el promedio de ese año escolar. Por lo tanto, fíjense bien, tendríamos nosotros que el promedio va a ser 9 más 7.5 más tendríamos 9 más 8 más 6.3 más tendríamos nosotros 6.3 más 5 más 7.5 más 10 y se va a dividir entre la cantidad de materias que tiene. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 materias tiene, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Ok, vamos a hacer primero la suma y nos quedaría igual y tendríamos, bueno, aquí abajo va a ser 8 y arriba tendríamos que va a ser 9 más 7.5 más, nos quedaría 9 más 8 más 6.3 más 5 más 7.5 más 10. Y esto nos quedaría 62.3 sobre 8. Y entonces tendríamos nosotros que el promedio va a ser 62.3 entre 8, nos quedaría 7.7. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, ese sería su promedio de calificaciones, ¿vale? De ese año escolar.
Ok, termina de anotar, por favor, para que podamos continuar. Ok, ¿listos? Perfecto, Listo, profe. muy bien. Ok, fíjense bien. Déjenme colocar la instrucción. Del ejercicio anterior, se le solicita a Ana que tenga un promedio de 8 para la preparatoria A, 7 para la preparatoria B y 6 para la preparatoria C. ¿En qué preparatoria estudiará Ana? Fíjense cómo aquí, a través del promedio que ya tenemos, se está pidiendo que hagamos alguna predicción, es decir, que nosotros establezcamos, ya una vez que analizamos, que hicimos todo el proceso, que se contextualice dicho resultado y ver dónde quedó. Entonces, ¿en dónde puede estudiar Ana? En teoría se supone que en la B. Exactamente. Ella debe de estudiar en la preparatoria B. En la preparatoria A no puede estudiar porque no alcanzó el promedio, porque están solicitando que el promedio sea de 8 para la preparatoria A. Entonces, con este ejercicio lo que estamos haciendo es justamente la parte de hacer ciertas inferencias una vez que ya tenemos el resultado en mano. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? Ok. Bueno, fíjense bien. Dice que tengo 1 minuto 35 y va corriendo hacia abajo. Entonces, nada más aquí voy a mencionarles que hasta aquí llega nuestra primera asignación. Tenemos una parte de conceptos teóricos y tenemos otra parte donde tenemos que realizar ciertos gráficos y realizar el promedio con situaciones condicionadas, que en este es el caso del segundo ejemplo. Es decir, una vez que obtuvimos el promedio, ver a qué condición se puede sujetar, ¿sale? Por eso es que muchas veces así es como se determina el respectivo promedio o las asignaciones de lugares para preparatorias que son públicas, o bien también el caso de la universidad. Entonces, si no hay más dudas, de mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho, me da mucho gusto volver a verlos y nos vemos en la siguiente sesión. Sigan disfrutando de su sábado y nos vemos la próxima semana. Hasta Igual, luego. profe, estamos pendientes. Cuídense, Buen fin de hasta semana para luego. todos. Buen fin de semana, Igualmente, profe. igualmente, saludos. Saludos para todos. Adiós.